Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas? Luz y Sal, sean bienvenidos a las lecciones de segundo grado de Escuela de Pastoral. El día de hoy escucharemos la lección número 5 llamada El Sacramento de Dios en el Mundo. Recuerden que abajo en la descripción de este video encontrarás un enlace en el cual podrás descargar este audio y llevarlo a todas partes. Y si tú vas a exponer este tema, también encontrarás la presentación resumida en PowerPoint para presentarla en clase. Sin más, comenzamos. Lección número 5. Sacramento de Dios en el mundo. En la lección anterior, hemos visto ciertas ideas globales que por su importancia conviene dejar destacadas. En primer lugar, la redención del hombre. Consiste en que Cristo lo transforma en la nueva criatura. Esa transformación del hombre en nueva criatura solo ocurre mediante su incorporación al cuerpo místico de Cristo. La redención de todos los hombres solo se realiza por su constitución en cuerpo místico de Cristo. La idea que resume todo esto se concreta así: los hombres son redimidos y transformados en la nueva criatura mediante su constitución en cuerpo místico de Cristo. Volviendo a ideas anteriores, recordaremos que en la Iglesia existen dos elementos, el misterio y la historia. También se dijo que el misterio es el elemento divino, en tanto que la historia es la aportación del hombre, no solo como escenario donde se ha de realizar el misterio, sino como elemento activo también, mediante el cual se va realizando el misterio a través del tiempo. Estas dos realidades hacen que la Iglesia sea a la vez visible y espiritual. Es necesario que pongamos mucha atención a estas dos características de la Iglesia, su ser visible y su ser espiritual, porque existen dos peligros que han afectado a muchos, por no haber podido contemplarlos en su conjunto. Por una parte, se llegó a conceptuar erróneamente a la Iglesia, tan solo como una realidad mística y espiritual, invisible y divina, de donde resultó que se la veía como una congregación exclusiva de justos, acaso de predestinados, con lo que se le quitaba su universalidad, y más grave aún, su fundición esencial de ser instrumento de salvación para el mundo, con marcada disposición hacia los pecadores, conforme su divino fundador dijo que era su tarea fundamental. Lucas 19:10. Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar todo lo que estaba perdido. De otra parte, equivocadamente también se conceptuó a la Iglesia como si no llegando a negar los dos elementos divino y humanos. Estos elementos constituyeran una división en la misma Iglesia, por una parte el amor y por otra parte el derecho, por una lo carismático y por otra lo jerárquico. Más atinadamente, se viene conceptando la Iglesia simultáneamente espiritual y visible, con preponderancia del elemento mismo sobre el histórico. La Iglesia es una comunidad, pero no puramente invisible, sino que se encarna y concreta en la historia humana, y Cristo, único mediador, estableció y conserva a su Santa Iglesia y la quiere comunidad de fe, de esperanza y de amor, con una estructura visible aquí en la tierra. Existen así dos elementos, uno invisible y otro visible, que se distinguen bien el uno del otro: sociedad con órganos, jerárquicos y comunidad espiritual, terrestre, pero dotada de bienes celestiales, elemento divino y elemento humano que se conjugan. Y sin embargo, en la Iglesia persiste una característica, la unidad. La Iglesia es sacramento de unidad. Para estudiar esta característica, debemos comenzar por recordar lo que entendemos por la palabra sacramento. Es un signo sensible, instituido por Cristo para conferir gracia. Para estudiar esta característica, debemos comenzar por recordar lo que entendemos por palabra sacramento. Es un signo sensible, instituido por Cristo para conferir gracia. En otro modo de hablar, hemos dicho que el Señor quiso dar su gracia, pero de manera que por los sentidos sintiéramos algo fuera de lo común, de manera que por esa sensación nos diéramos cuenta de que recibimos la gracia que escapa a nuestros sentidos. La percepción del agua en el bautismo, la del aceite en la confirmación, las palabras de absolución en la reconciliación, las apariencias de pan y vino en la Eucaristía, nuevamente en la unción a los enfermos y el orden sacerdotal, la presencia y declaración de los esposos en el matrimonio. Recordando todo esto,
ya podemos entender cómo la Iglesia es ante el mundo un sacramento de unidad, porque produce la unidad entre los hombres, entre los cristianos sobre todo, una dispensación de Dios que combate la desunión que produjo el pecado. La Iglesia comunidad ostenta al mundo el principio de unión universal, que Dios quiere para toda la humanidad, y va realizando para extender su reino en todo el mundo. Esta unión que la Iglesia va realizando se verifica en dos aspectos, la unidad y la unicidad. La unidad es el cómo se realiza la unión y mira la esencia de la Iglesia. Es la realidad invisible, mística o misericordiosa, que se une al elemento visible, humano, social e histórico, no de manera añadida o yuxtapuesta, puestos junto uno al otro, sino de modo encarnado, vivo y operante, semejante a la encarnación del Verbo Divino en el cuerpo humano de Cristo. De este modo, la historia humana que en el Antiguo Testamento fue como escenario aprovechado por Dios para actuar y realizar y preparar la salvación, en el Nuevo Testamento se convierte plenamente en la historia misma de la salvación, porque en la historia humana se encarna la salvación. Por otro lado, la unicidad es una realidad enunciada, querida e instituida a todas luces por el Señor Jesús. Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, también a esas les tengo que llevar y escucharán mi voz. Habrá un solo rebaño, un solo pastor. Mateo 8:11. Y os digo que vendrán muchos de oriente y occidente a ponerse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, en el reino de los cielos. Mateo 18:18. Yo os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Más adelante en el curso, tendremos ocasión de contemplar cómo la Iglesia institución realiza su unicidad por medio de la jerarquía, al mantenerse en un solo y único cuerpo místico de Cristo. La unicidad es, pues, la realidad de que solo existe una verdadera y única Iglesia, porque así lo planeó e instituyó el Señor, y esa única Iglesia de institución divina es aquella que confió a sus apóstoles, y en ellos a sus sucesores los obispos, la Iglesia católica. Sin embargo, se reconoce que fuera de la Iglesia existen elementos eclesiales que actúan en los hermanos separados, y también en los no cristianos. Estos elementos eclesiales que actúan por la acción del Espíritu Santo, en los que se encuentran fuera del seno de la verdadera y única Iglesia, van impulsando, alentando hacia la unicidad católica, a un mundo dividido, que ha de transformarse en el único reino de Dios, por la unión de los hombres, todos a los que desunió el pecado. Concretando el sentido de la Iglesia sacramento de unidad, y signo e instrumento de la unión íntima con Dios, y de la unidad de todo género humano, ante todo, hemos de reflexionar que solo puede mantenerse unidad en Cristo, luz de los pueblos, para iluminar así a todos los hombres con claridad, emanada intensamente desde su divino fundador. Claridad con la que debe resplandecer ante el mundo en el rostro de ella. Juan 1:9. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo fuisteis tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de la luz. Cristo es el sacramento primordial del Padre, en cuanto Él santifica y produce la salvación querida por el Padre. La Iglesia continúa la obra de Cristo como sacramento de salvación, querido por Él, ya que para eso y solo para eso, por Él fue instituida, para poder cumplir con esa semejanza que debe de tener con su divino fundador. Ella tiene que retratar la pobreza, la humildad, la abnegación, el servicio, la caridad y la santidad en sí, especialmente para con los débiles y los pobres, y también como Jesucristo, por retratarlo en sí, ella ha de sufrir persecución. Y sin embargo, la Iglesia que pretende imitar a Cristo en su perfección de vida, al no ser ella Cristo mismo, es imperfecta, y en sus miembros es pecadora, porque ellos son su elemento humano necesitado constantemente de perfección. La Iglesia acoge en su seno a los pecadores, y así, al mismo tiempo, es santa, por su elemento divino, y necesita de purificación, de penitencia, de renovación constante, porque la Iglesia tiene un elemento humano. Por tanto,
La unidad de la Iglesia se manifiesta también por la participación que en su seno tienen sus miembros, de lo que es de ella, tanto en su vida de gracia como de su expiación, de penitencia, y aún de los efectos de esa gracia y ese pecado, toda vez que cuando uno de los miembros peca, todos los miembros lo sufren, y cuando uno de los miembros se santifica, todos los miembros se benefician. Cuando uno de los miembros padecen, todos los miembros se apenan. Cuando uno de los miembros se alegra, todos los miembros gozan. Tesalonicenses 1, 5, 11. Confortaos mutuamente y edificaos los unos a los otros. Romanos 12, 15. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. Es claro que para que pueda darse esa unidad de intereses y de interacción e interbeneficiario en la Iglesia, deben cumplirse entre sus miembros una serie de condiciones, sin las cuales esa unión o comunión sería imposible. Tales condiciones son la capacidad del amor, que permite existir la comunión por la cual unos gozan de los bienes de los otros. Romanos 1, 9, 12 y 14, 15. Porque Dios, a quien sirvo en mi espíritu predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de cuán incesantemente me acuerdo de vosotros, rogándole siempre en mis oraciones, si es su voluntad, encuentre por fin algún día alguna ocasión favorable de llegar hacia vosotros, pues ansío veros, a fin de comunicaros algún don espiritual que os fortalezca, o más bien, para sentir entre vosotros el mutuo consuelo de la fe, la vuestra y la mía. Me debo a los griegos y a los bárbaros, a los sabios y a los ignorantes, de ahí mi ansia por llevaros al Evangelio, también a vosotros, habitantes de Roma. Capacidad de perdón. Esta es indispensable para que, haciendo a un lado la contemplación de los inevitables defectos de los hermanos, que nunca podrían extirpar de sí las deficiencias humanas, aprendamos a apreciar sus pocas o muchas, siempre presentes cualidades, y en todo caso, el rechazo del resentimiento divisor. Capacidad de admiración. Esta nos ayudará a tratar de imitar las virtudes de ellos, con cuya suma encarnada en nosotros iremos ascendiendo por el camino de la perfección. Capacidad de docilidad, para aceptar la autoridad de quienes dirigen la comunidad, pese a los desaciertos y debilidades que en él puedan estar presentes, siempre atento a su dirección, como el que en la voz del hermano que dirige oye la voz de Dios. Capacidad de entrega, es la que no conoce limitaciones para darse a los demás, la que nos hace olvidar el mío debido a la donación de los bienes propios en beneficio de la comunidad. Capacidad de servicio. Esta es donde ya no es lo que se posee, los bienes propios, sino se es la persona misma, el yo, lo que se entrega a los hermanos. Todas estas posiciones son necesarias para la unidad, que fueron debidamente enseñadas en la palabra y con el ejemplo de Jesús Maestro. San Pablo ilustra así la idea de la edificación. Efesios 2, del 19 al 22. Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra angular de Cristo mismo, en quien toda edificación, bien trabada, se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en el que también vosotros estáis siendo justamente edificados, hasta ser morada de Dios en el Espíritu. ¿Cuánta doctrina enseña tan pequeño párrafo? Analicemos. Dentro de la Iglesia, ninguno de sus miembros es ajeno a lo que en ella acontece, por cuanto todos hemos de sentir a la Iglesia como algo muy propio, siendo entre nosotros hermanos, si se la ve como una gran familia en que Dios es el Padre. Ciudadanos, si se compara con la patria, en la que ninguno es extranjero. Patria, que es de santos porque los frutos de la Iglesia son de santidad. La Iglesia es un edificio, el templo universal de Dios, donde Él habita como en su morada, y no porque lo haga con un cuerpo suyo físico como el nuestro, sino porque con su espíritu la llena sobre toda la faz de la tierra, ahí donde se halle cada uno de los cristianos, en cuyo interior tiene el espíritu su morada. Cuando se viaja por los países del mundo y se contempla la universalidad de la Iglesia, para la cual no existen fronteras ni nacionalidades, porque abarca todas las naciones, se recuerda lo dicho por Cristo a la samaritana. Juan 4, del 21 al 23. Créeme, mujer, que llega la hora
en que ni este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, pero llega la hora en que los adoradores verdaderos adoran al Padre, y en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre, que sean los que le adoren. La Iglesia es el reino de Dios, que tiene su anuncio en el Antiguo Testamento y hunde sus raíces en la Antigua Alianza, por las profecías, por los patriarcas y profetas, y ya dentro de nuestra era cristiana, por los apóstoles. La verdadera Iglesia es la que cimienta sobre todo este pasado simple, renovado. La verdadera Iglesia es la que se cimienta sobre todo ese pasado, siempre renovado, hasta la consumación de los siglos, porque es la misma Iglesia, la de ayer y la de hoy y la de siempre. En este edificio sin igual, Cristo es la piedra angular. Dícese piedra angular aquella que en un arco, en el centro del mismo, cae y encaja como cuña, empujando a todas las demás, y a un lado y otro para producir su adhesión, y evitar que una desencaje y caiga del edificio, así como en el arco, que se busca que todas las piezas traben una con otra, así en la Iglesia, por obra de Cristo, todos sus miembros se unirán en el amor, amor que no se produce por valores humanos, sino que se alimenta de aquel amor de quien nos amó, el primero, y por amor se entregó a la muerte, Cristo. Esta trabazón es el testimonio de una Iglesia sacramentada que ante el mundo se presenta una, única y unidad. El testimonio que la Iglesia tiene que dar en forma semejante a Cristo aparece plenamente en la Iglesia peregrinante. Es la comunidad cristiana que camina hacia su fin último, en el seno de la Trinidad de Dios, mientras sufre las contradicciones del mundo y aún sus persecuciones, alentada y sostenida por el consuelo con que Dios le regala. En esta actitud, su oficio es anunciar a los hombres la cruz y la muerte del Señor hasta su venida. Primer libro de Corintios 11:26. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Sostiene a la Iglesia en su tarea la seguridad de la resurrección de su Señor, que al mismo tiempo anuncia, tal como desde los primeros días de su existencia hicieron los apóstoles y los primeros cristianos. Resumen. La Iglesia es ante el mundo el sacramento de Cristo, tal como es el sacramento del Padre. En esta tarea, la Iglesia se sirve del testimonio de sus miembros. Para realizarlo, la Iglesia es sostenida por la acción del Espíritu Santo que actúa en todos los cristianos. Esta acción del Espíritu es el misterio de la Iglesia, que tiene su actuación en la historia de los hombres, hoy igual que en todos los tiempos, dentro del plan de la salvación. La Iglesia, al mismo tiempo que edifica el reino de Dios en y para el mundo, se edifica dentro de sí misma por la acción de Cristo, que es la piedra angular, que logra el trabazón de sus miembros por medio del amor. Así la Iglesia peregrina hacia el Padre, a impulso del Espíritu y guiada por Cristo como cabeza, anunciando su muerte y resurrección. Reflexiones personales. ¿Hasta dónde has entendido la importancia de tu testimonio? ¿Trabajas dentro de la Iglesia para construirla edificando a tus hermanos por tu ejemplo de entrega y amor? ¿Te has propuesto imitar a Cristo por una vida austera de pobreza y de trabajo, abrazando tu cruz y su cruz? ¿Eres capaz de anunciar tu fe y tu esperanza en Cristo resucitado? Resolución. Si hasta ahora he sido poco consciente de la necesidad de ser yo testimonio ante el mundo, me propongo en adelante hacer que en mí se realice la Iglesia sacramentada, por medio del ejemplo. Bueno, hermanos, espero que les haya gustado y les haya servido la lección del día de hoy. Como saben, esta fue la lección número 5, Sacramento de Dios en el Mundo. Ya lo sabes, suscríbete, dale like para que te lleguen las notificaciones de cuando subimos las lecciones. Si gustas apoyar a Soy Católico JHS para traerte más material y de mejor calidad, puedes donar en el link que está aquí abajo. Es muy sencillo, puedes donar la cantidad que gustes. Sin más, me despido, hermanos. Luz y Sal, nos vemos en la próxima lección. Adiós.